buenas tardes, bienvenidos a Panorámica. Esto es la voz de las pymes, la voz de las empresas, la pequeña y la mediana industria, los centros comerciales, siempre, obviamente, atravesados por la política, la economía, que marca en definitiva el destino de nuestros comercios y de nuestras empresas. Quiero decir, una resolución a nivel nacional, en relación a impuestos, en relación a financiación, hace que un empresario decida o no hacer la inversión, decida o no crecer en su empresa, incorporar una máquina nueva o tomar nuevo empleo. Bueno, estamos hoy con una invitada que sabe mucho de empresas, tiene Conectando Empresas, que es un emprendimiento que lleva adelante, aparte es empresaria. Comenzó con un programa de radio que se llamaba Conectando y hoy tiene una red de networking de empresarios pymes, emprendedores. Empezó con un grupo de mujeres y ahora lo abrió a un grupo también más amplio con varones. Hace eventos que tienen que ver con capacitaciones. Y está bueno que esté en Panorámica. Ya estuvo también en algún momento en nuestro programa, que ya cumple 6 años. Hoy en Agofa, con nueva casa, con nuevo estudio. Siempre bienvenida Fabiana Goulet a Panorámica, o Goulet, como te digan, porque te dicen de todas las maneras, ¿no? Sí, ¿cómo va? Muy buena. ¿Cómo es correcto? Goulet. Goulet. Goulet, pero nadie dice Goulet. Pero somos criollos. Claro, acá es Goulet, Goulet. Guille, cualquiera. Es Goulet. Es Goulet. Fabi, y bueno, contame cómo arrancaste con esta idea, más allá de que, bueno, siempre del sector que representa la empresa, sobre todo los empresarios pymes y los emprendedores, tu idea de hacer un programa en aquel momento en CNN, ¿no? Claro, sí, bueno, esto fue antes de la pandemia. Prepandemia. O sea, fue ahí La antigua normalidad. en la brecha muy finita que teníamos de la antigua normalidad. Empezamos juntamente con Janina Gatiello. Teníamos, bueno, Luis Dolce. Mira. Teníamos ahí que Luis ahora es candidato, es funcionario del Ministerio de Trabajo de la provincia y hoy es candidato a concejal, precandidato a concejal en la ciudad de Funes. Totalmente, Sí. ahí con toda la fuerza. Bueno, así que un equipo bastante grande, bastante lindo, haciendo eso, que era Conectando Empresas en su momento, y bueno, que se vio interrumpido en realidad por la pandemia, porque las cuestiones, no solamente por las cuestiones de seguridad, que realmente ir a la CNN en ese momento de noche era terrible porque no había un alma en la calle. Había periodistas esenciales, pero que hacían noticieros, información. Exacto. Nosotros, a pesar de que nos pedían que siguiéramos, pero era muy riesgoso a nivel seguridad, toda una cuestión. Y bueno. Me acuerdo que salíamos, yo estaba también en radio y limpiaba los micrófonos estaban todos cubiertos de, ¿vos te acordás? Había como una psicosis general, no sabíamos si la saliva, si el mostrador, pasábamos alcohol. Fue un momento difícil para, obviamente, los medios y dificilísimo para las empresas. Totalmente. Bueno, creo que las empresas tuvieron un antes y un después. Sí. En la comercialización y hablar. En todo. La comunicación, la manera de mostrarse. Lo que ha sido la comunicación, lo que ha sido... A ver, fue bueno y fue muy malo, ¿tá? O sea, tuvo dos ingredientes espectaculares y yo siempre digo que, a ver, la pandemia sirvió para un montón de cosas, para darnos cuenta de un montón de cosas, pero también fue aquella que tumbó muchas empresas y tuvieron que innovarse y tuvieron que ver justamente cómo levantarse después de eso. Reconvertirse, cambiar, tener la cintura como para inclusive cambiar el rumbo en muchos de los casos. Porque empresas que, la presencialidad en muchos de los casos, después de un tiempo largo, volvió. Muchas empresas seguían haciendo trabajo home office, online, con sus empleados, los que podían, o los de servicio. Pero el comercio retail, el que tiene que abrir sus puertas para que entre el cliente a comprar, fue sinceramente muy difícil. Nos dejaban abrir con horario restringido, en un principio tras la reja de la persiana.
y fue muy complicado sostener las estructuras, seguir Tal pagando los impuestos que nunca dejaron de No, cobrarse, eso. los alquileres, los sueldos, los aportes, todo lo que lleva adelante hoy una pyme, que convengamos hoy, nueva normalidad, gobierno dentro de todo nuevo, sí, que tiene su política económica restrictiva, de ajuste, que también hace que estén en la alerta que tiene el comercio en general, la industria con la apertura de importaciones. Por suerte no tenemos la inflación que teníamos, que es algo positivo. Tal cual. El tipo de cambio. Siempre estamos con la luz roja ahí prendida que tenemos que prestar atención. A ver, si el empresario dice que no tiene el cortisol elevado, realmente acá en Argentina, aquí en Argentina no es el punto. En realidad nuestro cuerpo vive en alerta por causa de todo el contexto que tenemos. Y genera mucho estrés. Y genera muchísimo estrés y genera falta, de proyección, nos genera una cuestión de que no podemos programar, no podemos generar una política dentro de nuestras empresas que digamos, bueno, a ver, ok, yo de aquí en adelante, de aquí a 6 meses, eso, es como... esas proyecciones nosotros no las podemos. Un número en la quiniela. Te digo, a mí me asombra mucho, yo trabajo para el extranjero también. Ajá. Y yo para el extranjero hago proyecciones y yo digo, claro. ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¡Qué bueno proyectar! Porque me dicen, de acá a 5 años hacemos una proyección de acá a 15. Y yo digo... Es a largo plazo, sí. Tipo, eso acá no existe. Acá no existe. Eso acá no existe. Entonces, indefectiblemente, bueno, sí o sí estamos atravesados por... Bueno, acá me llega una consulta de una chica que está escuchando que trabaja como administradora de una galería del centro, que seguramente tiene alguna inquietud, no sé si la conoces, pero ella consulta cómo hace hoy un empresario ella pregunta, para hacer una inversión a largo plazo. Pero acá, bueno, como te digo, una industria que tiene que incorporar maquinaria. Entiendo que con esto del dólar estable, los bienes de capital y la apertura de alguna importación hacen que muchas industrias hayan incorporado nueva tecnología y nueva maquinaria. Pero si no hay consumo interno y la empresa no exporta, por más que traiga la máquina y produzca más, el mercado interno está súper deprimido. No hay consumo, ni señales que conviden a consumir más. Digo, los sueldos están por debajo del nivel de inflación, ni hablar los jubilados, los empleos públicos, los maestros, los policías y demás. Todos han perdido poder adquisitivo, que son en definitiva los que consumen en el mercado interno, los que vienen a comprar a nuestros comercios. Ahora, si estás en el negocio del agro, si estás en el negocio de la minería o de los combustibles, bueno, ahí tenés la parte positiva, pero convengamos que la mayoría no son. Ojalá todos podríamos estar en el mercado de los combustibles, del gas, del petróleo, del agro, ¿no? Pues, tú tenés una empresa vinculada al agro. Sí, yo estoy muy vinculada a todos esos sectores que mencionaste, pero bueno, más allá de eso, por eso te digo, eso lo manejo muy a nivel internacional. A nivel nacional sí tengo una empresa afectada a la agroindustria, también pasa unos adebacles espectaculares. Me imagino. El año pasado fue un año muy duro para nosotros. Sí, bueno, más allá de que no le han modificado la retención, el dólar y el precio de la soja está bajísimo. Tal cual. No, y a ver, aparte, nosotros cuando tenemos empresas de servicios... Es de servicios. Indefectiblemente siempre sos el eslabón más que decanta, ¿sí? Entonces todo es, no hay porque y entonces tenés que bajar el precio. No, vamos a restringir en esto porque no se puede exportar a este precio y no porque las retenciones y no porque... Entonces siempre terminamos siendo agraviados porque la gravedad de la cuestión termina siempre en el eslabón más chiquitito, que es el de abajo, que es el servicio, ¿no es cierto? Claro, que es lo que la gente por ahí chica. Exacto. Bueno, el prestador de servicio en muchos de los casos hoy, las nuevas tecnologías han generado nuevos puestos de trabajo, como también
han quitado en algunos de los casos los antiguos, la mano de obra no calificada, ¿no? Pero bueno, esto que decíamos al principio, la comunicación y la comercialización cambió. Entonces, estas nuevas herramientas que trae la tecnología, inclusive, ni hablar, está como lejano a nuestro conocimiento, aunque tratamos de adaptarnos. La inteligencia artificial trae muchas modificaciones y va a traer Trae muchas modificaciones. modificaciones para bien, yo creo que es muy bueno y al contrario, Obvio, sí, sí. apuesto a que los jóvenes y los no tan jóvenes se puedan ayornar, puedan capacitarse, puedan tomar Somos jóvenes. las nuevas... No, por eso digo, los jóvenes y los no tan jóvenes, porque a ver, hoy un operario de 40, 50 años que pueda tomar los cursos Claro. para entender el manejo de la inteligencia artificial es importantísimo, porque vos Obvio. a la inteligencia artificial no solamente necesitas conocerla, sino que también tenés que tener los operarios para que la inteligencia artificial funcione. A ver, si vos no sabés dar una orden a la inteligencia artificial, claro. indefectiblemente vas a tener un problema y vas a tener que contratar gente que sepa armar los prompts y vos decís, bueno, pero ¿qué más quiero que sea la persona que entiende del trabajo que se va a realizar? Entonces vos ahí, cuando te empezás a ayornar, estás cuidando tu fuente de trabajo. Y hay gente, vamos a preguntarle a Facu, que también está en el tema tecnológico, inclusive es operador de acá y dueño del canal Agofa TV, o es uno de los dueños, vamos a decir. La inteligencia artificial llega a los medios, por ejemplo, llega a la comercialización. ¿Hay gente que sabe de verdad? No, que sabe no, pero es una herramienta que en general no lo saben manejar, ni los jóvenes. A ver, por eso vuelvo a reiterar, el tema es, está bien lo que él dice, o sea, llega. Ahora, ¿quién la sabe manejar? ¿Cómo resguardás tu fuente de trabajo? Justamente la resguardás aprendiendo, ayornándote, cultivando todo esto y vos dicen, no, pero es difícil. No, no es difícil. Yo les digo, yo que tomo bastantes cursos con respecto a la inteligencia artificial, me asombra que es sencillo. O sea, no es difícil, es sencillo. Entonces... lo hacen todo intuitivo. Y sí, los cursos son de afuera, son cursos que tienen un costo, tienen un valor bastante alto, pero lo bueno es que el que te lo da es gente que está capacitada. A ver, con inteligencia artificial hay mucho humo en el ambiente, vamos a llamarlo así. Tiran humo a dos manos. Todos dicen que saben dar el curso, pero en realidad no lo hay. Entonces hay que buscar la fuente que sea real, una fuente que sea fidedigna para decir, bueno, ok, yo voy a tomar este curso porque sé que lo que voy a aprender va a ser bueno y lo voy a poder implementar. Entonces, hoy hay cómo validar, hay que buscar cómo están las validaciones de esos cursos, quiénes son los que los están dando y demás. Sus referencias. Totalmente, porque eso es fundamental. Y hay muchas universidades que están dando los cursos, entonces hay que buscar un poquitito más de lo de costumbre, pero te soy sincera, yo utilizo la inteligencia artificial un montón. Se utiliza en todas las carreras, no es que vos decís, bueno, esta carrera sí y esta no. Pero vos porque usás para el marketing, entonces lo más que se usa. No, para todas. Hoy te simplifica muchísimo las acciones, entonces abogados, contadores. Sí, todo lo operativo que hacen y seguridad. Los profesionales. A ver, todos los que estén dentro de una profesión y una actividad que esté dentro del sector industrial, lo pueden formalizar y lo pueden implementar tranquilamente. Y conectando empresas, entiendo, hay muchas veces profesionales que se acercan a dar estas capacitaciones. Vos sos una persona muy proactiva, sinceramente te lo tengo que decir, que es admirable la energía que tenés y la convocatoria que lográs, porque sos líder y una líder que convoca en servicio, digo, una líder que convida o invita a los participantes de tu entorno y conectando empresas a tomar estas capacitaciones, inclusive hacer networking. Ahí conoces en este tipo de cruces entre empresarios pymes y emprendedores
seguramente se genera este círculo virtuoso de la producción, del desarrollo económico. Está buenísimo. ¿Y qué te llevó a transformar aquel proyecto que era un espacio en la radio a lo que es hoy Conectando Empresas? Que me llevó justamente cuando me di cuenta que la pandemia nos había aislados. Cuando vos te aislás, indefectiblemente no creces. Cuando vos estás aislado, o sea, el llanero solitario no existe. Entonces, pensé en decir, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, en ese momento Luis Dolce también había abierto lo que era la Casa de Funes en Rosario, que dicho sea el paso, se estaba abriendo durante el último periodo de pandemia, se estuvo trabajando en esa casa. Entonces, una de las cosas que le dije, mira, le digo, necesitamos hacer algo para reencontrarnos, necesitamos hacer algo para que la gente pueda volver a tener ese contacto, porque fue mucho tiempo en estar totalmente desvinculados. Y hay que vincularse, porque la red es lo que genera la potencia en los negocios. Bueno, y ahí fue que largamos un evento que se llamó Reencontrándonos, que fue un evento que contó con 100 personas, no pensamos Tremendo. jamás. Post pandemia había necesidad de volver a verse y de tejer estas redes, ¿no es cierto? Sí, que contenían, en muchos de los casos funcionaban también como descarga para muchos empresarios que necesitaban vincularse con sus pares para, generar nuevas ideas, impulsar otras y seguramente se han cruzado y se han logrado, porque entiendo, porque a mí me pasó, Tal cual. en muchas redes de contactos que generaron buenos negocios. Eso está bueno, está buenísimo también. Y te digo más, a ver, yo destaco muchísimo la figura de Luis Dolce en esto, porque la Casa de Funes fue un eje primordial para Conectando Empresas, porque era el lugar de encuentro, claro. O sea, era un lugar el cual se abrió en ese momento bajo su o sea, él fue el director que estaba a cargo, y tuvo la visión también de decir, a ver, esto tiene que servir para generar, para crecer y para hacer negocios. Cuando nos pusimos de acuerdo para poder llevar esto adelante allí, abrió las puertas, vamos a decir, abrió las puertas de su casa, me dio las llaves sin prejuicio alguno y decir, vengan y ocupen, hagan. Y eso es sensacional en una persona que está al mando, ¿no?, de un director, porque usualmente te ponen 1.500, por eso es tan importante la política. Vos fíjate que algo que estaba pensando hoy, y yo dije, ¿por qué es tan importante? Porque yo soy una de que a veces reniego de estas cosas, pero después digo, a ver, ¿por qué es importante? Bueno, en ese caso, Luis Dolce, que era funcionario de la Municipalidad de Funes. Vamos a tenerlo, bueno, ahora le vamos a poner la plaquita, porque lo mencionamos 900 veces. Le vamos a pasar ahora, Luis, te vamos a pasar, obviamente, por favor, la factura, claro, por la obvio. publicidad. A ver cuánto puso. Igualmente yo, en el PDP, que milito hace un tiempo, y también me acerqué por una inquietud, más allá de que la representación empresaria como presidente de un centro comercial me llevó al vínculo con la política. Me acerqué al PDP, que era un lugar donde me sentí muy cómodo, y hoy está también como candidato tal cual. Lucho. Bueno, Luchito. Mi gran amigo Lucho. Claro. Es una persona muy joven que también participa en muy política. Muy laburante. Y Lucho Montero también todo, es precandidato a concejal dentro de Unidos y compite con Luis. Deben competir, sí, olvídate. Sí. Pero bueno. No importa. Nosotros somos amigos de todos. Amigos de todos. Está bueno, viste que hay... Nosotros somos amigos de todos. Facu sabe mejor que nadie. Hay gente que pone guita al caballo que tiene... Al caballo que tiene el caballo del comisario y al otro que no tiene tanta chance, también por las dudas. Eso pasa en los medios y pasa... bueno, en muchas de las campañas. Hoy nos preguntamos con Juan Francisco que, bueno, ¿de dónde sale tanto dinero para campaña? Nosotros que venimos del lado de la empresa, que optimizamos recursos, que estamos todo el día pensando cómo achicar, cómo gastar menos, bueno, con menos ventas, obviamente sosteniendo la estructura, pero de alguna manera ajustándolo la clavija, porque entiendo también esta situación. Si no te pones las pilas en este sentido, cuando hay inflación se distorsiona todo. Pero hoy tenés que fijarte en los costos. Hoy tenés que fijarte en esto.
A ver, y esto es un dato no menor, tomen nota, por favor. Tenemos que hablar del dólar futuro. O sea, tenemos que entender que tenemos un dólar que va a ir en un crecimiento de aquí a diciembre hasta 1.000. O sea, tenemos que No calcularle hagamos predicciones, pero a sí, mil sí. cuatrocientos Sí, sí, pesos. 1.400 ¿Está? pesos, mil creo cuatrocientos que es máximo, lógico. el tope es 1.500. Entonces, siempre que hagamos los números, hagámoslos pensando en el dólar futuro, Sí, porque no podemos proyectarnos claro. si pensamos en el dólar de hoy. O sea, ay, bueno, está bien, un blue de 1.300. Ok, mañana se disparó por A, por B o por C Y y te vos querés perdiste morir. dinero. Claro, Entonces, perdiste siempre dinero. hacer una proyección, y no es hacer futurología, pero es entender que el mundo se maneja así. Bueno, también acá han pasado muchos economistas que en muchos de los casos también parecen medio como prestidigitadores, ¿no? Porque tienen como la bola de cristal y te van diciendo qué va a pasar, qué no va a pasar. A veces la pegan, a veces no. Total, la gente Totalmente. no se acuerda, se olvidan. Tenemos el caso de, bueno, han pasado por Panorámica Alfredo Di Stefano, Alejandro Bonalumi y economistas con otra mirada, una mirada más imparcial, inclusive con una mirada más social de las cosas, ¿no? Bueno, el Puma cocinero, que también estuvo, que es economista y es profesor en la Facu, que sus alias en las redes sociales, no me acuerdo el nombre ahora, pero también, obviamente, con una mirada más socialista, se puede decir, de la situación, mirando las cosas desde el lado de los que menos tienen o del empleado, ¿no? Pero yo creo que hoy la economía real no tiene que descuidar el punto de vista del empresario pyme o el que genera empleo. Las pymes generan el 75% del empleo privado. Las grandes Tal empresas, cual. convengamos, a lo mejor no generan tanto y tenemos la misma presión impositiva, que es una lucha que venimos dando desde Panorámica, y una reforma laboral. Lo que pasa es que, a ver, ahí entramos nuevamente en la cuestión de decir, bueno, ok, por eso yo te digo el tema de la economía y cuando haces la proyección lo tenés que mirar de este punto porque es el todo. O sea, cuando vos mirás a qué número vas a estar cambiando tu moneda, cuál va a ser tu moneda de cambio, vos ahí empezás a mirar los números desde otro lugar. Y cuando empezás a ver las regulaciones que van a venir en la parte laboral, ¿sí? Para tus empleados y para toda la empresa en general, cómo va a ser la reforma, cómo... hoy hay un montón de cambios que van a estar surgiendo y que te pueden afectar para bien o para mal. Sí. Entonces es allí donde vos tenés que ver qué es lo que hablábamos hoy, o sea, cómo la política se te mete indefectiblemente en la empresa. En tu decisión, Entonces, claro. pero ¿qué pasa? El empresario, y esto lo digo y me hago cargo, el empresario tendría que ser un poco más vivo y decir, ¿cómo yo afecto a la política? Porque el que tiene el poder no es el gran monstruo. Mira, me acuerdo, se me vino ahora la película, ¿te acuerdas de las hormiguitas? Que venía el saltamonte y que se pensaba que era más que las hormiguitas. Sí. Bueno, a ver, acá más o menos es eso, ¿no? Los empresarios somos los que llevamos todo el día el trabajo, somos los que estamos continuamente llevando la comida, el pan de todos los días. Ahora, el saltamonte necesita de las hormiguitas. Claro. Entonces, cuando las empresas nos tomemos y nos demos cuenta del poder que tenemos en nuestras manos para con el mundo político, en realidad la empresa tendría que estar trabajando con el mundo político para armar las leyes, para generar todo esto que sea las reformas laborales. O sea, ¿a quién le tienen que preguntar? ¿Al político? No, señores. No tienen Preguntarle idea. a la empresa. En muchos de los casos llegan después de recibirse de politólogos o de abogados a una banca o a un cargo y nunca vivieron el mundo de lo privado, nunca Tal cual. sufrieron pagar impuestos y pagar empleados y pagar 931. Bueno, Entonces estaría bueno, ese es la un verdad, tema. que limitarle la cantidad de reelecciones, por eso la reforma, estaría bueno que llegue un tope y que muchos más empresarios, pymes, comerciantes, emprendedores, se involucren en política. Exacto. Porque desde ahí
no desde la crítica, desde la victimización, es donde vas a empezar a cambiar las cosas. Exacto. Involucrándote, comprometiéndote. Y bueno, Lo es que muy pasa es que el difícil, mundo es ingrato, es muy ¿eh? complicado, es muy No es complicado fácil. porque el mundo privado es totalmente diferente al mundo político. Nosotros ¿tá? estamos acostumbrados a No- resolver y hay Nosotros, viste, es como que, dale, otros tiempos vale, dale, correte y yo hago. Así, listo, que va. resolvemos. Pasamos a la próxima página. Sí. En el mundo político no es así, Ya lo sé. porque hay una burocracia detrás de todo y todo hay que pedirle permiso a una cosa, a la otra. Y te digo que no sé, a veces, soy sincera, a veces cuando yo lo pienso digo, Dios mío, ¿cómo haces ahí? Te comes los nervios solamente de esperar a que te aprueben y que te digan y que te corrijan viste, y vos ya para eso hubieras hecho un montón. Claro. Entonces, a veces te quedas, es quedás cuestiones pensando. simples de resolver. Bueno, Bueno, después de sí. que uno se entera que hay intereses y ollas o puertas que no quieren abrir o destapar, bueno, ahí te das cuenta que de dónde sale el dinero para estas campañas monstruosas, ¿no? Bueno, entonces, si a vos te parece de afuera, o bueno, en el caso que yo estoy ahora acompañando al concejal Calatayud, algo tan simple de resolver, porque no sabemos que bajo solapado viene un negociado, bueno, ahí se hace cada vez más complicado, pero bueno, seguramente sumando voluntades desde el mundo de lo privado, que tiene otra gimnasia de resolución, para que las cosas de alguna manera, digo, le den respuesta genuina a la gente, una respuesta rápida, porque hay veces que para nosotros sí es un problema que hay en tal lugar o en tal barrio o a tal empresa, pero para la empresa o para el barrio es un problemón. Tal cual, sí. Entonces, si vos no te comprometés con esa gente de resolverle el problema y darle una respuesta rápida, no te involucrás para que se resuelva. Bueno, pero ahí tenés, mira, ahí tenés algo puntual. La gente no sabe quién es quién. A ver, el empresario, hay empresarios que sí que conocemos a los políticos porque estamos más metidos en el ámbito, Sí. o porque uno se mete un poquitito más, pero el empresario habitual no Sí. conoce quién es concejal. Se conoce, mira mucho el ombligo y no la conoce, verdad que sí. a ver, el concejal, ok, ¿hasta cuándo cuál es el alcance del concejal? ¿Cómo puede ayudarme como empresa? ¿Cómo puede ayudar al pueblo el concejal? Porque partamos de la base que esa es la parte que nunca se explica. No se explica y a la gente no le interesa mucho tampoco. No, Porque pero hay gente porque que sí aparte que le pegó interesa. muchísimo el discurso antipolítica, ¿no? Bueno, Convengamos. también, exacto. Entonces ahí tenés un enfrentamiento, porque Porque nos han defraudado, ¿no? tenés el vecino o tenés el empresario que sí le interesa saber, y tenés al otro que no le importa No se absolutamente informa. nada y que tampoco quiere saber. Porque, Sí. a ver, no me hinchen con el tema político, pero indefectiblemente necesitamos de la política para poder accionar, para poder gestionar, para poder resolver cuestiones que nos afectan directa o indirectamente. Claro. Entonces ahí está, creo yo, el tema de decir, bueno, ok, ¿cómo participamos? ¿Cómo hacemos que la política y el ¿Qué empresariado... aporto yo para cambiar las cosas? Exacto, tal cual. ¿Desde qué lugar me voy a parar? Y ahí empieza la cuestión. ¿Te tentaron desde la política para participar en algunas listas? Sí. Sí, me han tentado. Sí. Me gusta, te Está soy bueno. sincera, no me pero desagrada. Convengamos que No es sé un honor que a uno lo tengan en cuenta para participar en política porque quieren decir que ven en vos algo positivo, que vos podés aportar a un partido político o en definitiva a la sociedad. Y está bueno porque desde nuestro rol como líder vos de Conectando, o en mi caso como presidente del centro comercial, estamos haciendo política y gestionamos permanentemente articulando con secretarías y demás. Bueno, vos hiciste muchas charlas por el tema, por ejemplo, con el vínculo con el Ministerio de Trabajo de la provincia y estos planes de inserción laboral. Está bueno que el empresario se informe y se interese. Tal cual. Pero hay cierto desinterés o enojo con la política que no está bien, porque de alguna manera si no le dejamos en manos de los políticos que no saben nada, o de los malos, o de los corruptos,
lo que criticamos desde afuera, bueno, empecemos a cambiar. Empecemos a cambiar. Bueno, en Brasil, por ejemplo, hay muchos diputados que son empresarios. Y acá no pasa. Sí pasa del lado del sindicalismo, que por el poder que tienen y la llegada a su red, bueno, a sus afiliados, se puede decir, logran los votos y llegan al Congreso o llegan al Consejo y llegan a tener participación, voz y poder, justamente, ¿no? Y creo que, bueno, a ver, el empresario necesita escuchar y intentar de juzgar menos. A ver, cuando vos juzgás sin hacer, es ahí el problema. O sea, ¿quién es el que critica? El que no hace. Claro. Si vos estás haciendo, usualmente no te parás en la vereda enfrente a señalarle con el dedo al otro. En muchos de los casos te critican por hacer. Tal También, cual. sí. Pero por eso te digo, el que critica al que está haciendo usualmente es el que no hace. Sí. Entonces, ¿por qué? Por dos factores. Uno, por el miedo. ¿Ah? Yo no critico porque no me gusta, sino por el miedo que está inculcando eso en mí. Y Claro. si lo logra, y si llega, y si esto que estoy pensando... Es exitoso, claro. El miedo. Y el otro es el... Eso es miserable, ¿no? No querer que el otro le vaya bien. No es, ¿sabés qué? A ver, vos Envidia, fíjate que... qué sé yo, no pero sé, vos fíjate un que en montón de el país, sensaciones, sentimientos tenés un que montón no de suman. ese tipo de comentarios. Sí. ¿Entendés? Porque el egoísmo y el egocentrismo de diferentes partidos y pensar por eso, yo creo que hay que luchar por el político, por la persona detrás del proyecto, como siempre digo, que es la persona y no el partido. Sí, Porque sí. cuando vos mirás un partido, mirás un manojo, un grupo de personas que están ahí y que vos no sabés realmente quién está con ganas de qué. Claro. No sabes ¿Cuáles si se son quieren sus prender del egoísmos? queso, O quieren laburar de O verdad. quieren laburar de verdad. Y a veces cuando tenés a una persona que quiere laburar de verdad, termina juzgado porque los meten a todos en la misma bolsa. Bueno, me toca acompañar en esta etapa una candidatura del concejal Calatayud, que me lleva tercero en su lista de precandidatos a concejal, que es un empresario que en 2 días gana lo que supuestamente tiene que ganar en un sueldo como concejal. Claro. En su empresa, pero le saca tiempo a su empresa por una vocación de servir a la ciudadanía, y eso también terminan siendo criticados. O sea, valoremos al que quiere aportar su experiencia, su conocimiento y esto de resolver que tenemos los empresarios pymes, que no tienen en muchos de los casos los políticos, que buscan o ya miran que ahora vienen elecciones y a ver si yo puedo seguir en el cargo, a ver si puedo renovar. Lo que pasa es que ese es su trabajo. Perdón. Es su laburo. Perdón. Sí. Es su laburo. Pero bueno, estaría bueno, por eso te digo yo, de limitar los mandatos y que vuelvan a laburar de su profesión o se pongan una pyme, claro, y se pongan a remar como tenemos que hacer nosotros. Tenés que remarla. A ver, que yo tendría, a mí me encantaría administrar la guita de todos. Que pusieran ya que van a hacer tantas modificaciones, pongan una modificación que el político tenga que tener mínimamente un emprendimiento, una pequeña o mediana empresa que sepa lo que es llevarlo a cabo y que sepa lo que es gestionar, que haga un curso de administración de empresas, de gestión, de organización, claro. de optimización del tiempo, de optimización de recursos. En muchos de los casos, claro. Estaría bueno, ¿no? Por ejemplo, sí, Virgen de Quill. De Quill. De Quill. Hay gente que nunca, ni siquiera casos, un monotributo. Claro, se terminan. Como tenés, perdón, como que tenés los otros allá arriba que están con monotributo y facturan una cosa. Y vos decís, ¿y yo? ¿Cómo no sos monotributista? Claro. Dios mío. En muchos de los casos consiguen, por los vínculos políticos, si no son electos, un carguito que le asegura un sueldo mínimo y buscan la revancha dentro de 2 años para ver si vuelven
a su lugar de poder. Pero bueno, estaría bueno, por ejemplo, que el que es concejal tenga una cantidad determinada de periodos de concejal, pueda ser electo 2, 3 veces como mucho, y después tenga que subir o ascender o pegar el salto a la política provincial, y si no tienen la suerte de hacerlo, bueno, a laburar, papá. Sí, y el tema es, a ver, yo a veces hablo con algunos y me dicen, sí, porque los proyectos que se presentan, ¿son proyectos viables? ¿Son proyectos que son necesarios? Porque he escuchado cada proyecto, Sí. que digo, hasta, qué sé yo, un niño más chiquito redactaría a lo mejor algunas cuestiones. Entonces vos decís, ¿por qué tanta mediocridad dentro de un consejo que tiene que en realidad tener un estándar Claro. calificado en realidad en todo lo que es la materia para estar allí, porque estás respondiendo por un pueblo. Que un médico sea concejal y tenga su visión desde el lado profesional en relación a la salud pública. Tal cual. También está bueno que haya un empresario pyme que se la juegue por el sector que representa y esté en producción y desarrollo económico y empleo y le dé también su visión, porque si no hablemos sin saber. A mí me invitan a una comisión de salud y sinceramente, por más que yo me informe, y no voy a tener la experiencia o la capacidad que tiene un profesional en el rubro. Por eso tampoco me animo yo a acompañar a Hernán en otras comisiones que no son las de producción. Ahora, si me invitan a deporte también sé y tengo mi postura y mi visión. Obviamente que está bueno asesorarse con especialistas en cada uno de los temas. Tal cual. Bueno, por eso estaría bueno que inclusive la política se nutra de especialistas, tipos que aporten su visión, su experiencia, de su profesión, y no sea la militancia que volantea y después hay que darle un carguito. Tal cual. No, sí, eso es un enorme problema que hay, pero bueno, destaquemos también que, bueno, hay algunos diputados que sé que son personas instruidas y sé que están armando proyectos, estuve viendo de varios diputados, claro, que son amigos, conocidos, sí, que entiendo que se forman para poder llevar mejor su proyecto y están rodeados, tienen un equipo idóneo para poder desarrollar estos proyectos. Estamos también en contacto, vamos a decirle a la gente que estamos también en contacto por nuestras redes, que es panorámica-la voz de las pymes en Instagram y Facebook, o al 3413-768921. Acá me dice, bueno, el concejal Calatayud me dice, acá estoy bien atrasado, el comienzo del acto de veteranos de Malvinas, porque hoy es 2 de abril y se descompensó un veterano y no había ambulancia y no arrancó el acto. Apa. Así que iba a venir a nuestro programa, pero igualmente hace 40 y pico de minutos que estamos hablando, no sé si te diste cuenta. Sí, no me di cuenta, nosotros nos ponemos a conversar. Nosotros. O sea, bueno, acá hay tema para... Ustedes pongan tema y sacamos ahí. Le cuento a la gente que con Fabi comenzamos post-pandemia estos encuentros de conectando empresas y muchos proyectos juntos. Y la verdad que encontré en ella una persona con la que en muchos de los casos coincidimos en nuestra forma de ser y de pensar, como eso, te lo dije, ¿no? Que es admirable tu energía y la verdad que me saco el sombrero por cómo has crecido en esto del networking y conectar las empresas y generar vínculos. Le comentamos a la gente que la invité a participar de Panorámica, que sea coconductora, que sea parte del programa, que eso lo vamos a hablar en privado, pero ya está hecha oficialmente la invitación. Y encima lo estás largando acá, o sea, y ahora va, y la gente que lo está escuchando también, la medio como que la comprometí.
¿Pero por qué? Porque una persona con tu visión le da mucho valor, con tu observador le da mucha más, de alguna manera, porque aparte como mujer empresaria, tenés seguramente la óptica y está bueno que así sea, que Conectando Empresas era un grupo de mujeres. Claro, Conectando Empresa en realidad inicia como un grupo de mujeres empresarias. Claro. El tema es que yo manejo un mundo de hombres Claro, empresarios. muchas de las mujeres que están en OAME también, ¿no es cierto? Algunas, Sí. algunas estaban en OAME, muy pocas en realidad, Ajá. pero después se fueron sumando empresarias más jóvenes, porque en Bien. ese momento OAME no era tan abierto. No era tan abierto. Entonces, yo tenía un grupo de empresarias más jóvenes. Ajá. Siempre los encuentros nuestros fueron descontracturados, Claro, o sea que eso claro. ayudaba muchísimo a que fuera un cable a tierra en medio de un montón de vertiginosidad que tenía el sector empresarial. Sí, Más sí, que y todo, muchos emprendimientos particulares que tal desde cual. un prestador de servicio, un profesional, hay muchas chicas que tienen mucho para aportar desde su visión a las empresas, Lo que digo, pasa como que asesoras externas tenés y que, además con claro, sus proyectos propios. tenés que ver que, a ver, cuando hablamos de Conectando Empresas, hablamos de la conexión y la red de redes. ¿Por qué? Porque en realidad el empresario necesita del emprendedor que ya está caminando, Claro, ¿sí? No del que está recién iniciando. El emprendedor que ya que ya está viviendo de su emprendimiento. bien. Y el empresario Que no necesita es de el ello. emprendedor feriante de plaza, no. No, por eso, es el emprendedor que ya está. Que es más relacionado con la economía social, de que le da un laburito a un taller o a una mujer que hace Porque tortas. es que un generador de trabajo en Claro, pero realidad. el emprendedor que participa de los encuentros, entiendo que ya tiene las Sí, capacitaciones sí, y sí. está en camino incorporándolas. Lo que sucede es que con políticas públicas, y es uno de los proyectos que tenemos con Hernán Calatayud, generar lo que le falta al emprendedor y ese empujón, como el acceso al crédito, por ejemplo, vincularse con el mundo de lo impositivo también, y que de alguna manera la financiación a una buena idea desarrolle la posibilidad de crear un empresario pyme. Exacto, tal cual. Eso es Lo buenísimo que pasa que es y es lo que hay que atender. necesario, claro, es necesario atender esa parte porque ¿cómo haces el salto de un emprendedor a un empresario? Ujú, Entonces, ese camino es lo que nosotros ayudamos a recorrer. ujú. Intentamos de hacerle las relaciones, no Bien. solamente a nivel regional, a nivel nacional, ahora a nivel Sí, internacional, sí. como para que el empresario vaya creciendo y ese emprendedor pase a ser empresario, Claro. porque si no te quedas toda la vida como emprendedor. Inclusive tenga capacidad para aumentar su producción y ofrecer a mayores clientes Sí, o si no, hacer una alianza o estratégica, una alianza estratégica, tal claro, cual, claro. porque a veces vos Si decís, vos bueno, tengo yo no esta tengo la idea, espalda, tengo el know-how, tengo el conocimiento, no tengo la espalda y hay un inversor. tal cual. Claro. Nosotros lo que hacemos es hacer, obviamente, una consultoría con medio de la consultora nuestra, consultoría, vemos toda la proyección, vemos realmente que haya un negocio del otro lado para que ese emprendedor diga, bueno, ok, ¿hacia dónde me doy vuelta? Bueno, te busco un inversionista, te busco un socio estratégico. A ver, veamos el negocio Qué completo. bueno, qué bueno. Entonces, ahí Bueno, justamente se ve contame para eso porque la foto panorámica, seguramente, justamente. claro, claro. Bueno, panorámica tiene que ver con una mirada general de la situación, ¿no? Tal Por cual. eso también siempre decimos que por más que nosotros, en vez de mirarnos el ombligo, miremos con visión periférica y panorámica, porque seguramente las decisiones políticas y económicas afectan a nuestras decisiones. Tal cual. Pero está buenísimo apoyar estos emprendimientos que tienen mucha posibilidad de proyección y éxito con a lo mejor alguien que tenga ganas de hacer una inversión y apostar a este emprendedor que trae su conocimiento, su buena idea y desarrollar ese vínculo para crecer juntos. Eso está Exacto. buenísimo, eso está buenísimo. Hay un programa que es de Estados Unidos, está en un canal que nadie ve, pero bueno, que vincula emprendedores o buenas ideas con inversores. El que gana el concurso
tiene la financiación de un inversor o el acompañamiento, más allá del acceso al crédito, ¿no? El acompañamiento de un inversor que se suma a la idea. Que te digo que a veces es mucho más importante el acompañamiento que el dinero que recibas. Claro, claro, porque bueno, vos tenés posibilidad de hacer una línea de crédito para emprendedores, que generalmente no te da la carpeta crediticia para acceder a mucho No, dinero, que eso es otra de las cuestiones que aquí hay es un que... problema eso. Exacto, el acceso al crédito no es para todos y no hay financiación y bueno, hasta el que quiere comprar una vivienda propia, ¿no? Sucede que en otros países tenés posibilidad de acceder a tu vivienda propia, a tu primer casa, a tu primer techo con una hipoteca a pagar a 30 años. Eso acá no existe, No, para pero nada. porque eso también es Es otra otra economía, realidad otra de la realidad. inmediatez. Exacto. Y Y en tenemos muchos de otra los casos, cultura. bueno, tenemos que adaptarnos a lo que nos toca vivir. Más allá de que parece que en la macro se está acomodando, estamos sufriendo la pérdida del poder adquisitivo y la caída del consumo, que hace que, bueno, en mi caso también hay una novedad. Tengo Penny, que es una empresa que tiene ya 53 años en el mercado. Penny arrancó como una fábrica textil de camisas y pantalones Ah, de mira. hombre, que después fue con la apertura de la importación polirrubro y hoy es juguetería, librería, regalería. Pero bueno, también con los avatares de la economía y bueno, en muchos de los casos teniendo que sostener estructuras con empleados de mucha antigüedad y demás, estamos mirando nuevos horizontes. Esa es una novedad, una primicia, pero por ahora es un proyecto que tiene bases sustentables y muy ciertas, pero que quiero dar más adelante cuando tenga mayores conocimientos y certezas. Pero bueno, toca reconvertirse. Totalmente. Mira, el otro día cuando estuvo la gente de Chile aquí en Rosario, que eso fue una gran visita, Hermoso. realmente, hablábamos justamente de eso, del potencial. Ellos me decían el gran potencial que tiene la ciudad de Rosario. Ellos veían las empresas, recorrimos varias empresas, conversamos con muchísimos empresarios y emprendedores, y ellos quedaron enloquecidos. Sí, sí. O sea, nos queremos llevar a todos, nos queremos... O Claro, claro, sea, vamos. porque el que tiene el gen del emprendedurismo, la verdad Olvídate. que no sé si existe en otros lados. No, no, y menos creo yo que con las pilas que nosotros le Claro. ponemos acá a los negocios, Mm. y ellos lo veían como un factor. Y nos toca. Fíjate, en uno de los eventos tuve las chicas que hacían chocolate, Sí. tuvimos la gente que produce miel y gente, a ver, te estoy hablando de cosas totalmente diferentes, y los chicos que hacían sombreros. Ajá. O sea, con los tres cerramos diferentes tipos de acuerdos para ir a incursionar a Chile y de Chile poder exportar al exterior. Hermoso. Entonces, vos haces una exportación, Rosario, Chile, Al mundo. el mundo. A ver, Sí, sí, vino son gente. pequeñas empresas. Contame un poquito eso. Vino gente de la zona franca de Iquique. Exacto, sí, yo ya hace unos años Hoy vine, viste, medio. estás con la Sí. garganta a la miseria, pero bueno, el clima no da para otra cosa, así que Sí, estaba fresco hoy. está rarito. Sí, vino la gente de Sofri. Ujú. Sofri es la zona franca de Iquique, que es una de las zonas francas más grandes que tiene Chile, donde hay 2.100 empresas. Chile tiene 33 tratados Del para, libre comercio. para trabajar a nivel Claro. comercial, Ujú. o sea que vos pisando la zona franca, adquiriendo la posibilidad de operar dentro de lo que es Sofri, Ujú. adquirís la posibilidad de tener esos tratados. Ujú. Eh, De libre comercio. a su vez, exacto, es un tratado de libre comercio que tiene regulaciones, tiene sus Sí, sí. pero ni parecido a lo que tenemos acá. Ni hablar, sí, la zona franca evita que paguemos los altos costos de exportación y las retenciones y un montón de impuestos que Exacto. en esa zona de libre comercio se pueden generar. Por eso también, en muchos de los casos, muchas empresas argentinas, más allá de la competitividad
de hoy con el tipo de cambio, todas las barreras administrativas y además los impuestos que cargan a la mercadería producida en nuestro país hacen que sea casi imposible exportar, o sea también... Y sí, exportar o importar, porque vos o fíjate, importar, sí, vos sí. importás, si vos traes de zona franca ponele, traes X contenedor de China, ¿sí? Vamos a poner penny, juguetes, vamos a traer juguetes que estén aprobados y que se puedan ingresar a la Argentina. Ajá. Vos los traes a zona franca haces aduana y confiscás y mandás directamente a depósito fiscal. Entonces vos haces aduana, o sea, al mandarlo a depósito fiscal, es como que estás operando de zona franca a zona franca. Qué bueno. Entonces vos después sacás la mercadería que necesitas sacar nada más. Ah, mira vos. No es que tenés que ir y sacar toda la mercadería. Y usás el depósito fiscal. Exacto. Como tu depósito. Exacto. Entonces vas pagando el impuesto a medida que vas retirando la mercadería. Mira vos. Entonces, eso es algo gigante. Imagínate hoy con la venta online. Sí, eso es fabuloso. No tenés costo de estructura. No tenés que pagar un alquiler en un no, galpón, por ejemplo. Tenés los si costos estás pagando lógicos. El depósito fiscal. Claro, exacto. La idea es que el depósito fiscal que tenemos aquí en Rosario se puedan utilizar. Claro. Porque, a ver, tenés unos soberanos depósitos fiscales que en realidad hoy tenés utilizado una parte nada más. Es verdad. Y vos vas al depósito fiscal y vos decís, ¿cómo puede ser que esto esté vacío? Claro. O sea, se tiene que dar la utilidad. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a tener más negocios. Entonces, tenés esa parte y después tenés la parte de exportación, que vos vas, llevas tu producto a la zona franca de Iquique, la zona franca es utilizada como depósito fiscal, entonces vos tenés tu mercadería ahí y a medida que la vas vendiendo en el exterior, la vas adquirís el paquete del hub logístico, un hub logístico que funciona. Ajá. El hub logístico es cuando, por ejemplo, hay un hub logístico que a mí me encanta, que es cuando vos comprás de China X producto, mientras el producto está viniendo, ya el equipo de comercialización lo está vendiendo. Entonces, cuando el producto llegó a puerto, se desembarca, se pone en los lugares logísticos que tiene que ir para la entrega y pasa derecho. Qué o sea, bueno. No necesitas tener estancada mercadería y parada. Claro. Para decir, che, y a ver, ¿a quién se la vendo? ¿A quién se la vendo? Claro, claro. Eso es un hub logístico que funciona. Cosa, bueno, nosotros acá en Argentina no lo conocemos porque lastimosamente nuestras regulaciones hacen de que las cosas no funcionen tan bien. Sí. Pero bueno, tenemos la posibilidad de unirnos estratégicamente con países hermanos. Qué bueno. Qué Así bueno. que eso estamos haciendo y bueno, en esto estamos con Chile. Gracias a Dios ya los conozco hace mucho, cuando estábamos haciendo las auditorías portuarias, los conozco a los que son hoy los gerentes y presidentes de SOFRI, y bueno, y ahí quedó la relación. Qué bueno. Hace muchos años ya. Bueno, ojalá se sigan generando este tipo de vínculos, primero entre empresas locales, obvio, que eso también genera lo que produce el networking, la red, y bueno, estos vínculos internacionales que son para las empresas argentinas, para el que produce, para el pequeño productor, una posibilidad grande de expandirse. Sí, sí. Ojalá. Hay un viaje ahora. Se puede hacer. Sí, hay un viaje a Iquique, hay un viaje a Chile, que está bueno. Que lo vamos a dar para la primera semana de julio, exacto. Para mí que en algún momento con mi familia hicimos importaciones directas, sería una gran posibilidad. Pero bueno, eso vamos a ver. Vamos a verlo ahora, ya en breve. Fabi, gracias por venir. No, por favor, siempre un placer como siempre. Hablar con vos. Y ojalá te puedas sumar al equipo de Panorámica, conectando, vamos a ver cómo sigue. Tenemos, las puertas abiertas acá en Agofa TV, que es un lugar que creció. Sí, vos sabés muchísimo. Que acá en Agofa, cada uno de las juventudes de los partidos políticos tienen su espacio. Mira que bien. Bueno, hay juventud
radical, libertaria, peronista. Bueno, todos, escuchar todos los frentes, pero me parece Bueno, perfecto. de Unidos, del PDP, no soy de Juventud del PDP, bueno, Vos no sos soy la de los más jóvenes. Claro, no especificaron ahí. Claro. No dijeron que era hasta más 30, no más. Claro, te tenían que poner rango horario, rango etario. Soy más 30. Ponele. Sos más Ya 30. está, no, pero No está aclaremos. bueno tener pluralidad de voces, que entiendo el streaming llegó como un medio que posibilita a las diferentes voces y diferentes espacios tener un lugar en los medios, porque si no tenés que depender de las 4 o 5 radios que más se olvídate. escuchan, que son líderes y que te cobran una fortuna el espacio, y los 2 o 3 canales que funcionan, y que también es muy difícil que una empresa, que un colectivo como es Panorámica, que representa genuinamente a un sector como el comercial, el empresario pyme, las pequeñas y medianas industrias, todo lo que haces vos con Conectando, tenga una voz en los medios, y está bueno el streaming, que está bueno para... No tenemos operador, así que estoy haciendo... ¿Viste cómo te dicen? Ah, mirá, claro, no. Porque ya son las 19:01. Claro. Ya debe haber estado tocando timbre Se tomó el pique. la gente que tiene El programa operador. que empieza a las 19. Los que son Pero puntuales. está bueno que la gente de Agofa TV le dé la posibilidad a cada espacio de tener un lugar, de difundir, porque en muchos de los casos lo que sucede en Panorámica, más allá de la audiencia que está en vivo y que saludamos y sabemos que nos siguen, se comunican por las redes sociales, que se comunican directamente conmigo al WhatsApp, después se ve en muchos de los casos por redes sociales. Buenísimo. El corto o te la lo parte mandan, más claro, jugosa, se hace el recorte y lo compartimos en mis redes, en las redes del programa, en las redes también del canal de Agofa, así que hay mucha gente que después lo sigue viendo, no en directo, on demand. Está muy bien. La verdad que en muchos de los casos nos informamos por redes sociales. Sí. Los más jóvenes ya ni prenden el tele. Ya no sé, o sea, creo que compran las pantallas para los jueguitos, porque realmente nadie prende televisión hoy. Es un tema eso. Salvo realmente para ver ha cambiado alguna serie o alguna peli, pero no... Sí, pero viste que hoy tenemos el celular y la compu, entonces... Sí, porque aparte, bueno, empezás a seguir al diario y te llega toda la info. Yo hace no sé cuántos años que no compro que no ves el diario. Un noticiero, claro. No, olvídate, no. Antes nos sentábamos. Pobre los conductores de los noticieros. 14, sí, pero se igual, sienten sobre... Los conductores del noticiero terminan siendo políticos también. Bueno, no me hagas hablar, por favor. Dijimos que íbamos a hacer, ¿viste? Porque eso también es otro tema. Se puede decir, los comunicadores sociales o los periodistas son relatores de lo que sucede. Exacto. No sé si tienen el Con compromiso. el diario del lunes todos somos. Claro, o se involucran en el problema que comentan. Y bueno, pero es una cuestión de marketing. Sí. Es una cuestión de posicionamiento de imagen. Sí. Le sale más barato al partido. Claro. O sea, posicionar a una persona que se ve en la tele. Tal cual, ya lo tiene hecho el recorrido. Claro, que agarrar a una persona que tiene conocimientos y se compromete con la sociedad y ponerlo, digo, no, ahí sí la inversión es más grande. Y claro, porque tenés que terminar compitiendo contra esos monstruos. Y porque tenés que demostrar que la persona que estás eligiendo es apta. A ver, el consumidor, recordemos que el consumidor toma y adopta cuestiones por repetición. Entonces, cuando vos tenés una carita, una figura repetida en la tele, vos pensás que es bueno. A lo mejor no es bueno. O que lo conocés de hace mucho. Ay, ¿viste? Vos lo ves. Sí. Hola, sí, ¿viste la señora? Sandori, que te conozco de cuando era chica, que te veían pero, ¿viste? Con Norceli. Fulanita, y la otra, no sé ni quién sos. Claro. Pero ese es el tema. Como el cerebro capta la repetición, entonces indefectiblemente ahí tenés... Por eso hoy ves a las mismas caritas por todos los carteles de la ciudad.
Y sí. Porque por repetición. Porque después el capaz que indeciso. llega el momento, claro, El indeciso de ponerle la cruz. no toma decisión propia por decir, bueno, yo voy a votar porque fulano me parece. No, mira, y la carita que más vio es la carita que puso el tiki. Ya está, listo. Porque el inconsciente trabaja de una forma diferente. Qué loco. Entonces, el neuromarketing funciona. Bueno, ahí yo de eso te puedo hablar un montón. Neuromarketing en esto de la política seguramente tenés un montón. es una materia que atienden mucho los políticos o los asesores, ¿no? Los asesores a full. No, sí. Y a mí me encanta. Yo te soy sincera, yo cuando empecé a estudiar neuromarketing y hice marketing político, me metí en neuro por la parte política, porque me apasionaba ver toda la parte, porque después tenés el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, tenés toda la parte de los contenidos en la comunicación en sí. Pero lo que era el neuromarketing del posicionamiento, no, olvídate. Súper interesante. Es un mundo. Bueno. Así que le damos el cierre acá a Panorámica, La Voz de las Pymes. Este programa que va todos los miércoles a las 18 horas por Agufa TV.